Pues si yo ahora mismo te dijera un número de teléfono, tú me podrías decir a nombre de quién está. Sí, al 99% de las veces, a menos que sea un número de teléfono que se haya preparado para eso, dímelo. 6. Es de... Sí. Increíble y aterrador a la vez. El tema de las filtraciones se ha vuelto algo preocupante. La gente no es consciente de cómo se expone en Internet. Se nos filtran todos los emails corporativos, son contraseñas, datos de los clientes, domicilios, cuentas bancarias. Ya tenemos un problema. Pero es que luego cada uno de estas personas que han visto sus datos filtrados Tiene un problema también. estos datos se venden en dark web, es muy frecuente ver todo esto publicado. Las empresas se tienen que preocupar de esto, evidentemente. Bien, Manu, hoy tenemos el placer de estar con Alex Lozano, todo un referente en OSINT e investigaciones en España y a nivel internacional. Alex, para los que no te conozcan, cuéntanos un poco cómo empezaste en el mundo de OSINT y a qué te dedicas exactamente. Bueno, antes de todo, gracias Jordi, gracias Manu por la invitación, enhorabuena también por este proyecto. Soy Alex Lozano, soy el director de una empresa de inteligencia e investigación que se llama Cibergy. Estamos en Barcelona, aunque bueno, trabajamos internacionalmente en este ámbito. Al final acabas conociendo a mucha gente y todo pasa a ser internacional, no hay barreras ni fronteras, ¿no? Y soy profesor también de ciberinteligencia en la EPSIN, la Escuela de Prevención y Seguridad Integral de Barcelona, de la Universidad Autónoma de Barcelona. Y bueno, me dedico a la investigación privada desde que tenía 18 años. Mi familia, también mi padre es detective privado, mi hermana es detective privado, mi primo es detective privado. Al final somos una familia que nos gusta bastante investigar. Es una familia que no podéis esconderos nada, entonces. Entre nosotros sí, pero los demás a nosotros no tanto, ¿no? Y claro, yo nací y crecí en un despacho de investigación privada, en el sentido que me acuerdo de mi primer trabajo extra laboral era destruir papeles de informes. Teníamos una máquina y yo destruía papeles a 5 euros la hora que me daba mi padre, ¿no? Luego, solo iba a trabajar los viernes. Te ganabas la paga. iba a trabajar los viernes para pagarme el fin de semana. Y bueno, estuve luego estudiando en Estados Unidos y también aprendiendo mucho sobre inteligencia, sobre investigación allí. Mi otra pasión es la empresa, el crear negocios o llevarlos a cabo de forma satisfactoria, que no siempre ha sido así. Y ahora mismo con la aventura de Cibergy, después de estar 8 años como detective en una empresa, empiezo Cibergy hace 3 años y nos estamos colocando como referencia aquí en España. Eso es un poco mi historia, luego obviamente mi pasión como docente. Un saludo a todos los alumnos que les diré que vean el podcast Claro que y sí. que se suscriban, ¿no? Ahí, Y Sí, por favor. y así vamos sumando. Y claro, a mí si me seguís en LinkedIn o si me conocéis, me gusta mucho compartir recursos porque creo que también hay que saber adaptarse y hay que hacer las cosas que a uno se le dan bien. Yo desde pequeño, cuando estudiaba, lo que me gustaba era sintetizar información y al estudiar hacía mis esquemas y luego también medio los vendía, ¿no? O los daba a mis amigos. Ya empezabas con el tema de la empresa así de De pequeño, la ¿eh? empresa, así, poco haciendo chanchullos. Y lo que he hecho es trasladar eso y un poco la creatividad, y me gusta también diseñar y un poco utilizar herramientas de este tipo para agrupar todo lo que sé de OSINT, que al final es un campo. OSINT, para quien no lo sepa, es Open Source Intelligence, es una disciplina de inteligencia que ahora hablaremos de ella. Agrupo todo lo que voy sabiendo, al final es un campo infinito, un campo que cuanto más sabes, más te das cuenta de que no sabes nada. Es una zona gris del conocimiento. Es una zona totalmente gris, como el podcast. Y voy aprendiendo diariamente, aparte de lo que obviamente ya sé, pero voy intentando sintetizar todos esos conocimientos en recursos que luego voy compartiendo en redes sociales, que creo que también es importante no hacer esa acción divulgativa y que nuevas personas, nuevos profesionales del sector o hasta profesionales que ya llevan muchos años pero que no tienen el tiempo, no tienen la capacidad de tener todas estas nuevas herramientas, tecnología. Ahora tenemos la inteligencia artificial que transforma todo, salen startups de debajo de las piedras. Todo eso lo aprovecho para
también compartir esos recursos y llegar al máximo de gente posible con un objetivo, ¿no? Es fomentar el conocimiento y hacer del mundo un lugar más seguro a través de la investigación y el OSINT. Pues esa es la actitud que nos gusta aquí. La actitud de compartir, la actitud de conocer y de pues dar un poquito, ¿no?, a los demás siempre que se pueda. Ujú. Has hablado sobre OSINT, ¿vale? Yo soy más vieja escuela, más relacionado con seguridad física. Y has dicho Open Source Intelligence. ¿Qué son las Open Source? Open source son todas aquellas fuentes, o sea, que vienen, bueno, fuentes abiertas sería la traducción literal, son todo aquello que es público, fuentes abiertas. Al final esto viene históricamente, hace miles de años. Podríamos decir que el que se encontraba en una cueva dibujos de una tribu y un poco los interpretaba, utilizaba esa información, hacía un proceso de inteligencia un poco, nunca mejor dicho, neandertal, para utilizar esa información contra la tribu contraria, ¿no? Luego, los primeros records que tenemos sobre esto es, a lo mejor en Segunda Guerra Mundial, pues los mismos periódicos, cómo se pueden utilizar o cómo había gente que se encargaba de ir a regiones o países específicos, recopilar esos periódicos y esas noticias locales, llevárselas transformaban a en su inteligencia. ejército. Y como ya hacemos con redes sociales o con blogs o noticias, llevárselo a su ejército para que la examinaran y pudieran actuar acorde, ¿no? Y saber los puntos débiles, los puntos fuertes que tenía el enemigo. Todo eso va evolucionando y llegamos como siempre, al ámbito militar, que es donde es la cuna de la inteligencia, al final, todo lo que es el ámbito militar, y sobre todo Estados Unidos, donde se van desarrollando todas estas disciplinas de inteligencia, como puede ser Open Source Intelligence, como puede ser Geospatial Intelligence, que sería GeoIN, IMINT, Image Intelligence, SIGINT, Signals Intelligence. Hay diferentes disciplinas y entre ellas la que lo abarca más o menos todo es Open Source Intelligence. Por tanto, es inteligencia de fuentes abiertas y lo que hacemos es todo lo que sea público, todo lo que podamos encontrar, ya sea en el mundo físico o en el mundo digital, pero sobre todo en lo digital porque es donde hay más información, lo transformamos o lo intentamos capturar y lo intentamos analizar y transformar a los objetivos que nosotros, o para los objetivos que nosotros tengamos, que pueden ser infinitos. Me resulta muy curioso porque yo no tengo mucha práctica haciendo OSINT, no lo manejo mucho. Pero si te diésemos un número de teléfono, ¿qué podrías hacer con él en un minuto? Claro, aquí es muy buena pregunta porque al final OSINT, nosotros tenemos miles de fuentes. Tenemos fuentes como pueden ser blogs, como pueden ser redes sociales, emails, teléfonos, nombres, alias. Hay infinitas fuentes. Cuando nosotros empezamos una investigación, normalmente lo que tiene todo el mundo es un nombre, un teléfono y un email. No hay persona hoy en día que no tenga alguna de estas tres cosas, prácticamente. Luego hay excepciones, pero ¿qué pasa? Que nosotros los investigadores nos nutrimos de estos datos para identificar más información que hay detrás, hasta el punto de conseguir crear huellas digitales completas a partir de fuentes como puede ser un simple número de teléfono. Por tanto, en un minuto, con un número de teléfono y siempre respaldado, en OSINT podríamos decir que hay metodologías y herramientas. Pues respaldado de herramientas, lo que hacemos es utilizar ese número de teléfono, lo ponemos en nuestra herramienta o varias herramientas y nos podría dar directamente el nombre de esta persona, la dirección de esta persona, email relacionados con esta persona, nombres, fotografías, etc. ¿Por qué? Porque hay un sistema o hay que se llama reverse engineering. Vale, sí. Lo que hacemos es todo en lo que tú has estado registrado alguna vez, y al final nos registramos o bien con el número de teléfono o con el email, todo eso queda registrado, o sea, tal y como dice la palabra. Si yo me hago una cuenta de Facebook, queda registrado el email con el que me he hecho la cuenta. Lo mismo pasa con Google, lo mismo pasa con Strava o con la aplicación de Carrefour. ¿Qué hacemos nosotros? Una vez que mencionamos a Carrefour en este podcast, Sí, vamos a tener que empezar a pedir que nos patrocinen. No estaba preparado, pero Carrefour Patrocínanos, por favor. patrocínanos. Entonces, lo que vamos a hacer es analizar
mediante o el código fuente de que hay que hay en esos softwares o en esas aplicaciones o en esas páginas, vamos a ver de qué forma podemos extraer el registro de esa persona. Entonces, esto ya está automatizado, evidentemente, no lo tenemos que hacer manualmente, ya hay un equipo de ingenieros que lo hace por detrás. Y en conclusión, tú empiezas con un email o con un número de teléfono y ya directamente puedes ir expandiendo hacia toda la huella digital. Entonces, si yo ahora mismo te dijera un número de teléfono, tú me podrías decir a nombre de quién está. Sí, al 99% de las veces, a menos que sea un número de teléfono que se haya preparado para eso, te podría decir Vale, y si quién te, está. te doy uno, Me lo puedes venga, decir. hagamos una prueba. Te doy Vale. el teléfono. Vaya compromiso le pones también tú, ¿eh? No tengo que preparar ¿no? el Imagínate el cada arsenal de necesario. herramientas. Venga, vamos a hacer la prueba. Dímelo. Venga. 6. Es de... Sí. Vale, pues vamos a intentar a ver si podemos encontrar alguna cosita más de esta persona. Esto da un poco de miedo, Jordi. O sea, al final... Realmente estamos muy expuestos, ¿eh? Cuando aceptamos todas esas cookies... Esas cookies. Justo estaba pensando eso. Tengo una compañera que siempre me dice que no, que rechaza todas las cookies y que vive mucho más tranquila. Tú sabes quién es. Sí. Y al final va a tener razón y todo. Seguro que la tiene. No tengo duda. Al final no tengo duda. Bueno, juegan con la comodidad, ¿no? Claro. Es si aceptas estas cookies vas a poder navegar Tranquilamente. cómodamente, sin problemas. Si no las aceptas, pues no podrás navegar, no podrás acceder. Una persona diciéndote, ¿me das tus datos? Y a cambio te dejo entrar en la web y navegar tranquilamente. Correcto. Hay que tener un poco más de Pero cuidado. lo disfrazan de dos opciones, aceptar O suscribirte y pagar o un euro. suscribirte también. Que ahora no hacen mucho esto los periódicos y otras páginas. Bueno, en este caso, para no ser muy invasivos, vamos a decir que a unos 40 o 50 años, no sabemos en exactitud, se enamoró de un tal... Y aquí tenemos el resultado de una maravillosa historia. Increíble. Hostia, espectacular, tío. Increíble y aterrador a la vez. Aterrador, sí. Es decir, Yo, no por hay si acaso, secretos. Alex, ya puedes ir borrando mi teléfono, ¿de acuerdo? Y luego también borras mi correo y todo. No es broma. Wow. Sutilmente. Viendo esto, ¿qué recomendaciones darías para proteger tu identidad? Es decir, ¿qué 3 cosas recomendarías a alguien para estar más protegido? La primera No aceptar las es cookies. ser consciente de esto. Supongo que estamos muy preocupados a nivel de cookies y a nivel de qué hace el gobierno con nuestros datos, pero también hay la figura del investigador o del hacker, por ejemplo, que puede utilizar esos datos en nuestra contra. Si somos conscientes, ya no vamos a ir tan a lo loco, ni vamos a estar registrándonos mejor con nuestro correo personal o profesional en múltiples sitios o utilizando nuestro teléfono libremente para registrarnos en sitios. Si tenemos una alternativa, y este sería el segundo punto, el primero ser consciente, el segundo, si tenemos una alternativa en el momento de registrarnos a algo que sea menor que dar nuestro email o nuestro teléfono, adelante. Y luego la tercera es jugar con estas plataformas y jugar con donde sea que nos registremos. Yo, aparte de lo esencial, que es a lo mejor el banco, la aplicación del banco y la aplicación de WhatsApp. Todo lo otro son nombres inventados o números inventados, o tengo una serie de tarjetas que utilizo para registrarme en esos sitios, o emails de plataformas o servicios de email que no sea, por ejemplo, un Gmail, sino que sean otros, como puede ser ProtonMail, que seguramente os suene, ¿no? Sí. El cual protege mucho más tu identidad y por tanto tienes esa capa de privacidad adicional. Esto me recuerda al caso aquel del marinero francés que estaba en el estrecho de Hormuz, ¿verdad, Jordi? Sí. Que se fue a hacer running, a correr ahí por el barco, porque es muy bueno hacer deporte, pero conectó una aplicación que todos conocemos. Y todo el mundo supo dónde estaba precisamente el portaaviones nuclear Charles de Gaulle. O sea, pues igual, si vas a usar esa aplicación, está muy bien registrar lo que haces, pero igual esos días no. Claro. O si tú, por ejemplo, cada día sales a correr del punto A al punto B, pues ya si hay alguien que tiene interés en saber por qué vas cuando estás del punto A al punto B para hacer algo en tu contra, pues se lo estás poniendo mucho más fácil. Hay que ser un poco
autoconsciente de los riesgos cuando exponemos este tipo de información. Esto pasó, sí, que estaban dirigiéndose al estrecho de Hormuz y había esta persona militar haciendo sus carreras, sus entrenamientos en el barco. Esto ha pasado también con Macron y su equipo de guardaespaldas. El estar él en un sitio de forma anónima, no se tenía que saber que él estaba en ese sitio, y su equipo de guardaespaldas estuviese haciendo entrenamientos. Y obviamente cuando tú detectas esa actividad, ya hay profesionales o hay agencias de inteligencia que están detrás monitorizando a estas personas en específico, ¿no? Te cargas todo un trabajo de inteligencia y de seguridad que hay detrás. También ha pasado a nivel militar en otros aspectos. En Rusia, por ejemplo, bueno, en Rusia no, fue en Serbia. En Serbia habían tropas rusas que estaban en bases serbias. Y eso no se tendría que haber sabido Claro. por los enemigos, ¿no? Y más dentro de la situación en la que estamos con la guerra, ¿no? Y se descubrió a través de Strava. Esos son casos, y hay más, pero esos son casos ya extremos, pero que van saliendo mes a mes. Luego tenemos cómo podemos, como investigadores, o qué es lo que se hace, y no solo como investigadores, porque dentro de OSINT, o dentro de, por ejemplo, lo que hacemos nosotros, hay una parte de investigación, que es investigar al que comete cosas o hace cosas malas, y luego está la parte de seguridad, y es proteger a personas que se están sobreexponiendo, un poco lo que decíamos también antes, ¿no? Y una de las formas más fáciles de sobreexponerse es utilizar un Strava, un Wikiloc o herramientas, aplicaciones que lo que hacen es traquear dónde estamos o las actividades que nosotros hacemos. ¿Qué pasa cuando tú utilizas Strava continuamente y sales con tu bicicleta o sales con o sales corriendo? Que normalmente lo empiezas a hacer desde tu casa y luego acabas en tu casa. Por tanto, sabemos el recorrido, y esto puede ser de una persona normal, que ya nos podría interesar, o puede ser de un alto ejecutivo, Correcto. o de algún político, o de alguna persona famosa. Y estás dando tu patrón de comportamiento. Claro. No solo tu ubicación, sino tu patrón de comportamiento. Y las rutas por las que Claro. estás pasando. Y que cada mañana a las 9 de la mañana te paras a tomar café en la cafetería Puri de Exacto. tal sitio. De 9 a 9 y cuarto. Claro, es un riesgo brutal porque al final, si repites cada semana esa sesión de ejercicio y haces siempre el mismo recorrido, es muy fácil que alguien pueda predecir que irás por allí. Claro, para ti y para mí a lo mejor no, porque no somos para nada tan importantes. Claro. Pero para un alto ejecutivo, como dice Alex, o para alguien que sea pues, una persona de interés, es un Puede riesgo. suponer un riesgo, pero riesgos de este tipo hay muchísimos. Al final, estas personas dedican mucho capital o recursos de la propia empresa o en los gobiernos, recursos públicos, para tener equipos de seguridad muy potentes. Seguridad, hablamos de guardaespaldas, de vigilantes, de sistemas, de cámaras, etc. Claro, pero descuidan luego esa otra parte, y es si yo me voy a hacer una carrera mañanera, ¿no? Y cada vez paso por el mismo punto, como decíamos antes, pues es un vector de ataque evidente. Lo mismo pasa con toda la huella digital o la exposición que tienen en otros tipos de plataformas, como puede ser Facebook, Instagram, TikTok, etc. ¿Qué suele pasar? Que aparte de encontrar información a partir de un email, pues podemos encontrar todo su núcleo familiar. O en las reseñas que van dejando podemos, ya sea en Booking, TripAdvisor, Google o eDreams, pues tú puedes ver por dónde o dónde se va a tomar el café o directamente dónde se va de vacaciones, o fotografías con la familia, cosas íntimas. O incluso dónde va a ir dentro de 3 días a cenar porque he conseguido reserva en tal día tengo reserva en tal sitio. Os pasaré información de cómo ha ido. Pues, Por ejemplo, que eso lo pueden compartir en Instagram fácilmente. perfectamente. Y en esa línea tenemos también el tema de Facebook Marketplace. Yo he tenido proyectos de protección donde un ejecutivo muy grande que estaba teniendo unos problemas reputacionales y estaba siendo atacado y por tanto se sufría por su integridad, se llegó a acaparar todo. Pero luego tienes el elemento familia, mujer,
y te encuentras que la mujer está vendiendo en Facebook Marketplace cualquier cosa que tampoco viene al cuento, que les permite a justamente esas personas que queremos evitar que nos agredan, permite tener un contacto directo a través de una compra. Puede ser Facebook Marketplace, puede ser Wallapop, puede ser cualquiera de estas aplicaciones. Tú puedes quedar con la mujer en ese momento y realizar cualquier acto de agresión o secuestro. Y no estamos hablando en España, que no se suele dar, que se podría dar, y además que tal y por donde vamos, cada vez es más inseguro todo el mundo en general, pero hay países donde esto está normalizado, como puede ser Sudamérica, como puede ser América del Norte, como puede ser países del Este, en el cual sí que se presta atención o se está empezando a prestar atención a estas cosas y a esta sobreexposición. Hay otra conciencia situacional. Exacto. Otro tipo de conciencia situacional. Sí, sí. O sea, al final aquí estamos más acostumbrados a un entorno más seguro, aunque se está complicando todo. Yo creo que todavía no estamos al mismo nivel que otros países, como otras zonas como las que has mencionado. Pero sí, tienen otra perspectiva, en el fondo. ¿Y tú, Alex, crees que todas estas normativas que implementan sobre privacidad de datos son efectivas? El problema aquí es que la privacidad de datos obviamente se tiene que respetar son medidas que a mí me parecen bien, pero estamos hablando de fuentes públicas, no estamos hablando de hackear a nadie y entrar en un perfil de Instagram privado o en un email y ver los mensajes de alguien, y también hay según qué cosas que se tienen que respetar. Y evidentemente como investigador privado y también fuerzas y cuerpos de seguridad hay una serie de protocolos y de límites que no se pueden traspasar ni se deben en el momento en que haces una investigación, y a grandes rasgos se puede resumir a que tiene que ser legítima, que tú no puedes estar investigando a cualquier persona porque sí. Por tanto, tenemos dos elementos que nos permiten actuar, que es la legitimidad y luego la información pública. A partir de ahí pues, hay que respetarlos y seguir también, ser muy conscientes de la ley de protección de datos y las leyes de privacidad. También hay que puntualizar que no en todos los países tenemos las mismas. En Europa somos mucho más estrictos, en cambio en Estados Unidos pues el mismo ejercicio que hemos hecho antes, podríamos sacar domicilios, podríamos sacar hasta quién ha votado una persona. Por tanto, te tienes que adaptar un poco a las leyes y siempre, evidentemente, respetarlas. Alex, como ya sabes, aquí en Zona Gris nos gusta meternos un poco en fregados, ya lo has visto. Nos hemos metido, sin quererlo, sin quiera, nos hemos metido un poco en un fregado. Nos gusta entrar en la zona gris, esta de las preguntas incómodas. Desde mi punto, yo soy totalmente lego en esto, pero ¿cuál es la diferencia entre la Deep Web y la Dark Web? Porque eso lo escuchamos mucho, pero al final sabemos que es malo, los que no sabemos de esto, pero ¿cómo de malo es? ¿Y qué se puede encontrar en cada uno de los sitios? Vale. La Deep Web, que es el término que se utiliza más generalista o que al final se acaba confundiendo, la Deep Web, nosotros tenemos que basar todo en 3 niveles de navegación, o 3 niveles de Internet. El primero es Surface Web o Clear Web, que es todo lo que nosotros podemos acceder y que está indexado por los motores de búsqueda. Es lo que yo uso, básicamente. Sí. Bueno, no. También utilizas la Deep Web, vale. pero porque ahora veremos la diferencia. Facebook, ahora entro en YouTube, ahora entro en este portal de noticias, lo que sea. Eso es Surface Web. Está indexado por Google u otros motores de búsqueda, como puede ser Bing, pueden ser Yandex. Es decir, Google en su momento, automáticamente, mediante crawlers, lo que hace es indexar todas estas páginas. Por tanto, abrimos Internet, lo buscamos, perfecto. Luego está la Deep Web. Esto es contenido, y esto es lo que realmente sí que es el 90% de Internet, que no está indexado, pero que nosotros podemos acceder a él a través de credenciales, a través de URLs directas. Esto podría ser, por ejemplo, todo lo que tenemos en Drive, Google Drive o Amazon Web Services, o diferentes páginas que nosotros podemos acceder a ellas si nosotros tenemos un usuario, una contraseña, o si tenemos el URL directo. Es toda esa Internet que no la vemos directamente, pero que existe. Al final fundamenta el resto de páginas, ¿no? O sea, toda es ese Internet que si no tienes entrada no puedes pasar.
Sí, y que sustenta también otras páginas. Por ejemplo, yo para entrar a la universidad, pues tengo el portal de entrar a la universidad o la página web de la universidad. En el momento en que yo clico, yo empiezo a ver mis clases y yo empiezo a ver tal, eso no está indexado y no puedo acceder directamente. Pero Vale. es un internet normal al cual yo tengo acceso, un acceso restringido, pero que en mi caso lo tengo y cada uno de nosotros tenemos ese acceso. ¿Qué pasa? Que como abarca tantas cosas, luego dentro de la Deep Web tenemos la Dark Web, Vale. que también no deja de ser una parte de Internet que necesitas de forma especial, en este caso, no únicamente, pero programas especiales como puede ser Tor Network o la red Tor. ¿Qué es la red Tor? Es un programa desarrollado también por servicios de inteligencia de Estados Unidos que lo que te permite es entrar en lo que se llaman páginas .onion. Aquí es como un internet alternativo, los enlaces son mucho más largos, acaban en .onion, y ahí es donde se empieza a complicar las cosas y empezamos a ver cosas ilegales. No toda la dark web es ilegal, pero sí que hay una gran parte que se fundamenta en foros, marketplaces y luego páginas así random, que son muy ilegales o con contenido perturbador, ¿no? Pues son foros y marketplaces donde lo que nos encontramos es venta de productos ilícitos, ilegales, desde armas hasta drogas, hasta todo tipo de servicios, órganos, documentación, etcétera. Y luego tenemos foros, que es donde se nutre y también se acaban vendiendo pues, todos los leaks o todas las credenciales que son filtradas, o donde se discute, se aprende y se crean comunidades underground. Sería pues, la gente que está en estos espacios. Esto sería un poco la diferencia entre estas cosas. Dentro de... luego hay más cosas, como pueden ser Telegram, como pueden ser otros elementos de Dark Web, como podrían ser I2P, Freenet, o sea, son otros softwares, lo digo para hacerlo más fácil Sí, sí. y no entrar en cosas técnicas, son que en la cual la comunicación es anónima o está encriptada y por tanto propicia, sin que tenga que ser obligatorio, porque yo, por ejemplo, puedo estar difundiendo temas de activismo en la dark web para llegar a un público en concreto y no tiene por qué ser ilegal. En cambio, sí que hay cosas, y por eso como es anónimo o parcialmente anónimo, propician a que se den situaciones ilegales, que es por eso la fama que tiene. Hoy en día sí que es peligroso y encuentras muchas cosas, puedes encontrar muchas cosas, pero la actividad va migrando hacia otras plataformas como podrían ser Telegram. ¿Podríamos comparar Telegram con la Deep Web? Sí, o sea, al final es que la Deep Web abarca todo mucho más ampliamente, pero Telegram es un canal de mensajería que según qué o sea, son comunidades semiprivadas. Hay cosas que son públicas y que tú las puedes buscar por Google o puedes lo que llamamos Google Docs y te salen indexadas ahí. Y luego hay comunidades que si tú no te dan acceso o las tienes que encontrar con el canal específico o lo que sea, donde se cuecen cosas que son 100% ilegales. Intercambio de material pornográfico, intercambio de secretos, desinformación, compra y venta de todo tipo de sustancias, etc. Porque es más fácil y también te permite ese anonimato que nunca es total, a menos que lo sepas hacer muy, muy, muy bien, pero que sí que es parcial y que en ocasiones no hay recursos suficientes como para llegar a descubrir quién está detrás, al menos a corto plazo. Has mencionado Google Docs. Para el que nos esté escuchando y no sepa en qué consiste o qué es Google Docs, ¿qué es exactamente? Google Docs es la forma para buscar técnica, o sea, tampoco es muy técnico, pero son una serie de operadores que nos permiten a nosotros buscar con mayor precisión. Por lo tanto, en vez de tener un nombre o un número de teléfono o una empresa y buscarla directamente, nosotros podemos utilizar una serie de operadores, como puede ser unas comillas, como puede ser AND, como pueden ser OR, en función de lo que nosotros estemos buscando, para filtrar nuestras búsquedas y que Google, que te suelen aparecer miles o millones de resultados en función de lo que busques, se ajuste en mayor precisión a lo que buscas. Porque si yo busco de ayer, por ejemplo, o del lunes, por ejemplo, que fue ganó el Barça la Liga, hicieron la Rúa con tal 11 de mayo de 2026. Si yo quiero buscar eso y quiero buscar si hay algún grupo que estuvo
participando en algún tipo de conflicto o cualquier noticia relacionada con eso, yo no voy a buscar Barça y tal, sino voy a intentar ajustarlo al máximo posible para que aparezcan esos resultados. Y ejemplos en la búsqueda de personas o en la búsqueda de empresas o de cualquier situación o monitorización de eventos tal, también se dan estas situaciones donde queremos ser mucho más precisos. Vale, es decir, son como una serie de comandos que le Exacto. das a Google para filtrar todavía más la información, ¿no? Exacto. Puedes excluir cierta información, puedes añadir o filtrar por algún dato concreto. Vale. Vale, o sea, para decirle a Google exactamente lo que quiero. No quiero que me digas 100.000 resultados de esto, sino dime solo esto de aquí que te estoy pidiendo. Exacto. Entonces, una empresa normal y corriente así del monto, debería preocuparse de monitorizar esta dark web, porque al final me imagino que todas las informaciones que se roban cada día, que salen en las noticias y demás, acaban ahí. Si dices que se venden servicios, se vende todo lo que no se debería vender fuera. A ver, unas empresas en función del tamaño, pero sí, tienes que tener, o sea, las empresas multinacionales, todas ellas, si no lo hacen, van de camino porque el tema de las filtraciones se ha vuelto algo preocupante. ¿Por qué? Porque una vez tenemos una filtración, primero significa que hay algún elemento de nuestra componente, ya sea persona o sistema de nuestra empresa, que ha sido comprometido. Y a partir de esa filtración lo que podemos encontrar es una oleada de ataques, aparte de la información que ya ha sido filtrada, podemos encontrar o sea, es en cascada. Se nos filtra, por ejemplo, de una empresa como puede ser Iberdrola. Se nos filtran todos los emails corporativos, es un ejemplo, no es que haya sido filtrado, emails corporativos con contraseñas o a lo mejor datos de los clientes, domicilios, cuentas bancarias. Claro, primero ya tenemos un problema, pero es que luego cada uno de estas personas que han visto sus datos filtrados Tiene un problema también. tienen un problema. Por tanto, ahí viene la mayor responsabilidad y la responsabilidad en cascada de tal. De esto se aprovechan los cibercriminales que al final lo que buscan, y ahora mismo con inteligencia artificial de forma muy automatizada y muy bien, porque ya no tienen que estar ellos haciendo las cosas, sino directamente utilizan agentes o lo hacen automáticamente, ¿no? Claro, si yo tengo una lista de 5.000 empleados, pues yo le puedo enviar un mensaje personalizado a cada uno de ellos para intentar engancharle y que me transfiera dinero o que pueda acceder a sus cuentas bancarias o a información confidencial de la empresa. La típica estafa del jefe que necesita que Claro. compres 50 tarjetas y le mandes el dinero. Claro, ¿y qué pasa? Que además nos servimos de que como ha sido filtrada tanta información, depende de la filtración, ya tenemos ese contexto para poder engañar en condiciones. Ya no vamos a ciegas y te decimos que necesito esto para hacer una contratación, no, sino que tengo ese contexto y puedo hablar. A lo mejor puedo hablar hasta desde el propio email de la persona que ha sido filtrada porque tengo acceso a su cuenta de Gmail, ¿no? Ya no es una estafa a puerta fría, sino es una estafa ya más preparada y más... Mucho más preparada. Estos datos se venden en Dark Web, se venden en Telegram, pero sí que en Dark Web es muy frecuente ver todo esto publicado. Algunos foros o marketplaces de la Dark Web sirven como Hall of Fame. O sea, hay grupos de ransomware que lo que hacen es exponerse allí y decir, mirad lo que hemos hackeado, ¿de acuerdo? Para que los otros le aplaudan y para ir creándose esa reputación y tener ese estatus dentro del ecosistema underground. Por tanto, aunque luego las transacciones económicas se vayan haciendo en sitios privados o semiprivados, como puede ser canales de Telegram u otros servicios, la exposición de decir, mira, aquí pongo mi sello, hemos conseguido filtrar datos de esta empresa o de este gobierno o de lo que sea, se hace en estos foros de la Dark Web. Y una vez lo tienes allí, ya pones tu cartera de Bitcoin o hablarme por Telegram, etc. Las empresas se tienen que preocupar de esto, evidentemente, y hay
y en España estamos muy avanzados en este sentido, hay herramientas muy buenas y se va trabajando cada vez más tener ese control, y cada vez que hay una filtración o que vemos una vulnerabilidad de ese tipo, pues estar ahí para poder proteger a las personas al máximo posible. Pero bueno, también recientemente todo este tipo de ataques se están dando porque al final es como, por ejemplo, y este es un ejemplo muy bueno, el tema del marketing. Tú cuando vas a vender algo necesitas unos leads, un listado de emails y de nombres y a lo mejor la posición para poderles enviar el email de la cosa que tú le quieres vender. Lo mismo pasa en este caso, pero con cibercrimen. Tú tienes tus leads y tú vas intercambiando leads. Oye, que los CEOs del Fortune 500 es un listado de mucho más valor, mejor lo puedes comprar por cientos o miles de euros, que no un listado de personas normales, De la una asociación del compilation. colegio X, sí. Exacto. ¿Por qué? Porque luego bien hecho, y son grupos de ransomware que algunos de ellos están muy bien preparados, funcionan como empresas directamente, y obviamente hay empresas más buenas y hay empresas más malas. O sea, algunos de ellos saben cómo utilizar esta información de manera muy potente. Y si no, no existiría. Pero al final lo que vemos es que van ganando millones y millones, algunos de ellos, en explotar todas estas filtraciones de datos. Da mucho miedo esto, ¿eh? Da miedo, sí, Da sí. mucho miedo esto. No te voy a invitar más. Es decir, Cada vez que No, hablo, estoy vetado de cada vez que hablo, podcast. cada vez que hablo contigo acabo asustado. es decir, has mencionado el listado de Fortune 500. ¿Esto existe y esto tiene un precio si quieres acceder a esta No sé información? exactamente si el Fortune 500 Pero podría ser algo vendible, ¿verdad? se podría preparar algo Pero a lo Es mejor, que- a lo mejor el listado como tal no, pero si un equipo, un grupo de ransomware consigue los correos de esas 3 personas más de su equipo directivo, pues volviendo otra vez a la estafa del jefe, y es una de ellas, ¿eh? Imagínate el daño que podría hacer. Sí, sí. ¿Sabes? Exacto, y esto ya lo combinamos con todo el tema de deep voices, deep fakes y tal, que ya te llaman y con la misma voz de una persona que puede ser tu secretaria, pues empiezan a complicar las cosas. Y además, si lo juntamos con todo lo que es la huella digital sabemos porque tienes en Facebook que tu perro se llama Jazmín y que tus hijos van al tenis aquí y que han jugado a fútbol hace poco y cómo han quedado, pues tienes todo el contexto para hacer una estafa prácticamente perfecta. O una extorsión incluso, o sea, Claro. a cualquier persona le dicen, tu perro se llama X, tus hijos van aquí cada jueves y demás, vas a pagar el rescate de la información, y te pago el taxi de vuelta a casa. Claro. Pero esto está a la orden del día, porque yo tengo gente cercana que ha recibido WhatsApps haciéndose pasar por la persona que tiene ese número de teléfono y no era esa persona quien enviaba el mensaje. Claro. Y aún así caer en una estafa de Sí, sí, decir, tal cual. envíame X cantidad de dinero, y la persona caer porque dice, claro, el mensaje es legítimo porque me está llegando desde el número de teléfono que yo tengo guardado. Entonces ya estamos llegando a unos niveles bastante extremos en este sentido. Sí. Alex, tú tienes una certificación en Dark Intelligence. Cuéntanos un poco en qué consiste esto. Bueno, esto es una idea que al final, cuando estás en este sector, encuentras a personas maravillosas y muy profesionales, y también a través de un podcast conocí a Ainhoa Guillén, que es manager en Accenture, en la parte de ciberinteligencia o Cyber Threat Intelligence. Es una experta en este tipo de entornos underground. Muchas de las cosas de las que he dicho las he aprendido de ella y las he conseguido trabajar bien gracias a consejos o cosas que ella nos aporta, ¿no? Y fue una iluminación que tuvimos, es decir, no hay... O sea, al final, como vemos, la dark web es algo muy desconocido. Hay gente muy bien preparada o que ha estado en estos entornos, pero el investigador normal no sabe cómo actuar ni cómo infiltrarse en estos entornos. Y por tanto,
creamos una certificación, creamos un curso que lo imparte ella al 100% y una vez acabas tienes esa certificación conforme a que estás preparado y conoces las metodologías y los diferentes entornos y qué te puedes encontrar en la dark web para investigar. Y bueno, al final es un poco la idea, ¿no? Promover el aprendizaje y preparar, ya que los malos se preparan solos, preparar a las futuras generaciones para que sepan contrarrestar y actuar y podernos defender. Entonces, un saludo a Ainhoa. Esta es nuestra... ¿Cómo se llama el podcast de Ainhoa? No, es un podcast que hicimos con Osin Excellence Vale, y ella participó Vale. en el podcast. Y bueno, Ainhoa Ara, que está con 1000 historias también. Si queréis verlo, podéis ir a Osin Excellence y buscáis Ainhoa Guillén y escucharéis también 1 hora o 2 horas de cómo funcionan estos entornos underground. Sí, Ainhoa la sigo en LinkedIn desde hace años, así que Ainhoa, estás invitada al podcast también. Tenemos muchos oyentes que son estudiantes, Sí. ¿vale? Que están a punto de salir al mundo laboral o les queda un año, les queda pues lo que les quede, ¿vale? Tú ya llevas mucho tiempo en esto, nosotros también. ¿Qué consejo les das desde el punto de vista de un investigador ya consolidado, ciberinvestigador, especialista en inteligencia y demás, a estos chicos que van a empezar ahora? Mi primer consejo, que es el mismo en todas las áreas de la vida, es actitud y motivación. Haz algo que te guste, por tanto, que te motive, y luego, una vez estés en ese camino, la actitud es lo más importante que hay en la vida. O sea, lo que más. Da igual los talentos que tengas innatos, lo que vayas aprendiendo, tal. Si tú le pones actitud, al 80% de las personas que hay en esa sala te la cargas. O al 90%. Luego ya vas a tener que competir con muchos menos. Por tanto, motivación, de actitud, haz lo que te gusta y hazlo lo mejor que puedas. Buscando siempre ser el mejor. O si no quieres ser el mejor, pues bueno, pero que tengas actitud y que tú seas feliz con eso. A partir de ahí, tienes que saber un poco de todo, pero no te mates a saber todo de todo porque no vas a poder. Paciencia, con los años vas aprendiendo, con la experiencia se aprende también muchísimo, rodéate de gente que te aporte. Y luego, autodidacta, aprende un poco de todo para que sepas al menos situarte y a partir de ahí enfócate en áreas específicas, como pueden ser criptomonedas. Pues, hay una carencia de investigadores de criptomonedas importantes. ¿Por qué? Porque implica unos tecnicismos que los tienes que aprender y tienes que practicarlos. Dark web, pues lo mismo. Si te quieres especializar en dark web, le vas a tener que echar horas. Hay un libro que se llama Mastery, que es muy bueno, ¿no? Que seguro que habéis escuchado esto de 10.000 horas en un tema específico, ¿no? Como hizo Mozart. Pues dedícale 10.000 horas a dark web o a criptos o inteligencia financiera, por ejemplo, a investigar transacciones o delitos económicos, etc. Pues céntrate en eso. Y de lo otro, créate un poco un automatismo que te pueda llegar información, aunque sea más superficial, de otros temas de OSINT, también hacerlo. Y luego practica al máximo y todo se irá dando. Y obviamente les animo a que escuchen este podcast, que se suscriban y que en general pues intenten aprender al máximo posible y que no se desanimen si no encuentran trabajo, lo típico, ¿no? O si ven que no se les da bien una cosa o lo rechazan por otras, eso da igual. Eso al final, con el tiempo y paciencia, se necesitan muchos investigadores. Claro, al final un poco lo que hablábamos también en el primer podcast. Una de las cosas más importantes es tener la actitud adecuada para poder, pues para afrontar lo que es un reto de encontrar un trabajo o de estar en una empresa. Totalmente de acuerdo, Alex. Al final tú puedes tener muchos conocimientos, pero estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, ¿no? La actitud es lo que va a determinar hasta dónde quieras llegar, porque no hay límites, Y totalmente de acuerdo también en rodearte con gente que te aporte, que piense igual que tú, porque eso te impulsa de una manera o de otra. Y que piense
no solo igual que tú, sino también que te haga challenge a veces, de tus ideas, porque eso Sí. así es como creces también. O sea, si todo el mundo te dice la razón, eso lo hemos visto en muchas empresas, que todo el mundo le dice la razón al rey que iba desnudo Claro. y nadie se lo decía y mira cómo acabó el cuento. O sea, es decir, también necesitas gente que te diga, no, igual esto no lo estás haciendo como corresponde o a lo mejor yo lo haría de esta otra manera. Tienes Total. actitud abierta también al feedback. Sí, exacto. El Actitud feedback, abierta. estar abiertos a lo que otros opinen sobre nuestro proyecto. Siempre que haya una crítica constructiva y que aporte valor, pues oye, siempre es bienvenido esto. Esta semana Sergio Ramos ha firmado ya, por fin, que llevan ya unos meses, el tema de la compra del Sevilla Fútbol Club. Sí, sí. Creo que fue el lunes o el martes, no me acuerdo, por una borrada de dinero. No está exactamente relacionado con todo lo que hemos hablado, pero yo creo que seguro que Sergio Ramos o su entorno de confianza habrá hecho cierto trabajo de OSINT, SOCMINT, UMINT y todos los INT que has dicho tú antes para gastarse ese dinero y asegurarse de que la transacción es legítima y que al final tiene una viabilidad económica. Estamos hablando de un activo muy valioso. Total. ¿Tú qué crees que puede haber? Esto lo que han hecho es una due diligence y es una de las áreas de negocio de OSIN más importantes. Al final, due diligence implica sobre todo antes, de realizar cualquier transacción económica o trato comercial, ya pueda ser con socios, proveedores, clientes o terceros interesados, hacer una investigación que se pueda ajustar en función de quién tengas delante, para determinar si esa transacción se alinea con tus intereses y con lo que tú esperas, y no luego encontrarte sorpresas. ¿Qué pasa? Entonces, en este caso, lo que seguro que se ha hecho es una auditoría financiera, coger las cuentas anuales de la empresa, revisarlo todo, ver el histórico, ver la tendencia del futuro, ver que no hayan deudas, etc. Eso es una parte. Y luego, en este tipo de operaciones, también se tienen que revisar otros aspectos en los cuales OSIN es fundamental, como pueden ser ya personalmente quién es el equipo directivo o quién me lo está vendiendo, y no vamos a personalizar tampoco en Sergio Ramos y tal, pero se puede extrapolar a cualquier transacción internacional, por ejemplo. Saber quién está detrás, si realmente son personas. Hay operaciones de estas que no existen y son personas ficticias, ¿no? O que son empresas que no tienen ningún recorrido y que por tanto posiblemente sea una estafa. Todo eso hay que comprobarlo. O son personas o empresas que están en listas negras o en sanciones. Todo eso hay que comprobarlo porque te estás metiendo tú en un problema, ¿no? Esto también es como lo que llamamos anti-money laundering o know your customer. A lo mejor esa empresa o esos activos provienen de orígenes ilícitos, como pueden ser la venta de drogas o la financiación del terrorismo, el narcotráfico, etc. Todo eso hay que comprobarlo. Y necesitamos Open Source Intelligence, ¿no? Y HUMINT, como decíamos, ¿no? Que es Human Intelligence, que es otra cosa con INT. Al final es utilizar toda la información disponible que podamos nosotros captar para asegurarnos de que estamos haciendo las cosas bien. A nivel financiero, a nivel regulatorio, a nivel de compliance, a nivel también personal, porque si yo, por ejemplo, estoy haciendo una adquisición o me estoy fusionando con una empresa, a lo mejor me interesa saber cuáles son los hábitos de las personas con las que voy a hacer un trato. Que si sé que son personas que dedican su tiempo a cosas no productivas o destructivas, pues a lo mejor tampoco me interesa y tengo que comprobarlo, ¿no? Todo eso es lo que estoy seguro que han hecho de forma más o menos pública, pero se da muchísimo y es una de las áreas principales de OSIN o de las empresas de inteligencia, que es todo el tema de due diligence. A eso le sumamos lo que decíamos antes, la investigación corporativa en general, la protección de ejecutivos, el análisis de filtraciones y de brechas de datos,
la protección o la aplicación de OSINT en seguridad, en sentido de mis infraestructuras, mis trabajadores, mis fábricas, mis almacenes, cómo protegerlos de manera efectiva. Mm, y todo el tema, infinidad, o sea, hay infinidad de aplicaciones, ¿no? En las cuales OSINT tiene cabida, porque al final estamos en un mundo cada vez más digitalizado, donde hay muchísima información y saber obtener, filtrar, analizar y utilizarla a nuestro favor es una ventaja competitiva y en muchos casos es esencial, ¿no? Hemos hablado de todo lo que tú haces, Ujú. ¿vale? De todo lo que hace tu equipo, de lo que hacen los equipos especializados. Y ahora entra este año, pues ya hace tiempo, pero ahora está entrando un nuevo actor, Ujú. que es la IA, Ujú. ¿vale? ¿Cómo va a cambiar todo esto la IA? Perfecto. Es el melón que está en oferta. Eh, No la sé si es IA. melón o ensalada de fruta directamente, Esto ¿sabes? es, sí, sí. La IA lo va a cambiar todo, claro, ya se está viendo y nos estamos adaptando. El- la mayoría de herramientas ya tienen ese componente IA en el cual, y yo he visto herramientas que directamente ya no tienes tú que investigar. O sea, tú le vuelcas el email y como al final estamos partiendo de bases de datos, te va haciendo lo que él considera en función de lo que va encontrando. Y si yo a través de un email encuentro una cosa, pues ya automáticamente, si quiero saber si la huella digital de esa persona o si esa persona le gustan los coches de carreras, pues voy a encontrar dentro de su huella digital todas las imágenes o todas las interacciones o todo lo que pueda encontrar sobre esa persona y los coches de carreras, ¿no? Coches de carreras, pues podemos, todas las cosas malas que os podáis imaginar Sí, sí. son coches de carreras, ¿vale? Sí, sí. Entonces, ya es un bot o un agente de ella que te lo automatiza todo. Está claro que primero no estamos aún preparados para automatizar todas las investigaciones, pero tener un asistente al lado o directamente con los propios chatbots como pueden ser Cloud, Perplexity, ChatGPT, etcétera, y hacer según qué consultas, siempre y cuando no comprometamos la privacidad de personas y vayamos con cuidado con cómo exponemos para no extralimitar. O sea, se utiliza, se tiene que utilizar porque la profundidad que te da y la potencia que te dan estas herramientas al final lo vemos en todas las áreas. ¿Acabaremos en un mundo en el que no hayan investigadores? Pues no lo creo, pero es una cosa que sí que se va a cargar puestos de trabajo, sobre todo puestos juniors, estoy seguro. Es una cosa que también va a ayudar muchísimo a la capacidad que ahora mismo tenemos y los recursos. Al final vamos a ser mucho más productivos y vamos a llegar a sitios que no podemos llegar. Y no veo, o sea, al final siempre siempre van a tener que haber personas, no sé si más o si menos, pero siempre van a tener personas porque no me imagino un mundo en el que hayan agentes malos contra agentes Ya. buenos y se peleen entre ellos. No tendría tampoco sentido, o sea, tiene sentido, pero no lo acabo de ver sin personas de por medio. Sí, que hay una supervisión humana. Supervisión, una voluntad y algunas de las decisiones que hagan los agentes al final los tienen que hacer las personas. También hay cosas como el criterio o como la experiencia que a lo mejor hay, por ejemplo, para la obtención de información la IA puede ser muy poderosa. Para el análisis de grandes volúmenes de datos o de PDFs o de Excel o de números, como decíamos antes, de una auditoría financiera puede ser muy poderosa. Pero luego hay La interpretación a lo mejor de esos datos. esa interpretación por el momento vas a necesitar a un humano, una persona que sepa tal, y luego en la toma de decisiones no podemos derivarla, al menos a priori, a corto plazo, a que sea hasta la IA quien te tome la decisión. Claro. Por tanto, siempre vamos a necesitar ese factor humano. Sí. ¿Cómo va a evolucionar? No se sabe. Pero bueno, de momento sí que estamos viendo muchos avances y creo que es más positivo que negativo. Pero bueno, se vienen tiempos interesantes. Súper, súper interesantes. De hecho, yo el otro día estuve probando Cloud, me hice la versión Premium, porque hay dos planes, me hice el más sencillo y tenía una opción de añadirlo a Excel como un add-on y dije, bueno, voy a probar ya que lo tengo y oye, se te abre una ventanita en Excel y le dices, quiero que me hagas
una tabla de 3 por 3 con estos números, sácame una media, hazme la suma total. Era para preparar la declaración de la renta. Y me lo hizo en un momento. O sea, es una pasada. Lo que antes me llevaría un rato aprender fórmulas quizá un poco más complejas y tal, ahora es simplemente explicarle lo que tienes en mente y te lo hace en un momento. Incluso crear nuevas pestañas, ponerle títulos, colores, bueno, algo espectacular. Es que esto lo puedes hacer lo mismo. Bueno, a ver, es que las aplicaciones son infinitas, pero si yo voy a perfiles de Facebook y digo, fulanito, mírame todo su perfil de Facebook o de Instagram y dime, vesme haciendo quién es esta persona, con quién se mueve, cuáles son sus contactos, qué es lo que hace, cuáles son las imágenes que nos interesan, en función del contexto que tú le des, te lo hace solo. O sea, eso es una extensión. Ahora Cloud tiene una extensión que tú te lo va haciendo solo. Wow. Por tanto, ya no tienes que estar tú detrás haciéndolo, sino le dices, esto es lo que quiero, házmelo. Ostras, qué pasada. ¿Hasta qué punto esa investigación se va a hacer mejor que la que tú puedas hacer? Pues para tareas sencillas va a ser mucho más rápido. Claro. Para luego enredarse y decir, aquí he visto una evidencia que la IA no está viendo, ya tendrás que participar tú. Pero bueno, es como tener uno o muchos ayudantes a la vez, mientras tú sigues haciendo tu investigación, que te vayan facilitando las cosas. Muy bien. Oye, pues Alex, no te queremos robar más tiempo. Muchísimas gracias Nada. por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por hacer que no pueda dormir durante una semana seguramente, con todo lo que nos has contado hoy. Y nada, te esperamos en el próximo capítulo, cuando la IA esté un poco más avanzada. Cuando tenga una agencia de agentes de IA y de tal, vendré a contaros a ver cómo lo hacemos. Estás súper invitado. Dejaremos tus links en la descripción para que quiera contactar contigo que lo pueda hacer. Y estamos en contacto, pero seguramente que podamos hacer una segunda parte porque hay muchas cosas. Hay muchas cosas que se han quedado aquí en la tablet para poder seguir hablando. Gracias. Muy bien. Muchas gracias. A vosotros.